Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Luis Durán Rojo, estimado amigo. Vamos a iniciar con la presentación del programa de hoy día, el Derecho Contable en el Perú, a cargo del doctor Luis Durán Rojo. Él es doctorando en Derecho Tributario Europeo por la Universidad Castilla-La Mancha de España, es magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la cual se desempeña como docente ordinario en la categoría de asociado del Departamento Académico de Derecho. Entre los múltiples cargos y funciones que ha desempeñado y desempeña actualmente, es director de las revistas Análisis Tributario, Análisis Laboral, Enfoque Contable, Enfoque Internacional y Enfoque Constitucional del Grupo AL. Ha sido presidente del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPIDE. Y bueno, tiene un currículum muy amplio, investigador, desempeño profesional, también miembro de la Academia Internacional de Derecho Constitucional, si no me equivoco. ¿Mucho? Academia Peruana de Derecho Constitucional. Academia Peruana de Derecho Constitucional, ¿no? Entonces, es una persona que ya ha tocado mucho este tema en años anteriores, pero que requiere de todas maneras retomarlo y en torno al tema complejo de la normatividad contable, donde muchas veces los profesionales y también en la academia se abocan mucho al tema de la aplicación y dejamos de lado el tema justamente de los fundamentos y la doctrina en la parte contable y sobre todo en el tema del fundamento jurídico. ¿Sí? Muchas veces en este tipo de eventos, tanto el doctor Durán como otros profesionales han cuestionado a veces el tema de la vigencia y la validez de las normas contables, en particular el de las normas internacionales de información financiera, por la forma, por la modalidad en que éstas se adoptan y se difunden en nuestro medio, ¿no? Dentro de los diversos temas que implica la normatividad contable. Entonces, hoy día en el programa vamos a ver algunos aspectos sobre la relación entre la contabilidad y el derecho. Vamos a ver también el origen del derecho contable a nivel internacional, otros países que tienen incorporado este tema hace muchos años con diversos eventos y cátedras. Vamos a ver los alcances y las perspectivas del derecho contable peruano, la validez y vigencia de las normas contables en el Perú, como les mencioné, por ejemplo, el tema de la referencia a las NIF, y cerraremos con un tema de recomendaciones para un posible reordenamiento normativo de la contabilidad en nuestro país, en función a la amplia experiencia que tiene Lucho, ¿no? Lo cual seguramente en la conversación saltarán algunos aspectos que podrían ampliarse sin extendernos mucho, definitivamente, pero es un tema muy amplio, ¿no? Bien, Lucho, entonces podemos iniciar y te cedo la palabra para que nos describas lo que es la relación entre la contabilidad y el derecho en términos generales. Muy bien, muchas gracias, Oscar. En primer lugar, por la invitación a tu programa. Te conozco hace varios años y sé tu enorme interés por seguir desarrollando conceptos en el país, especialmente en materia contable. Sé que eres uno de los propulsores de la investigación en el Perú en materia de la contabilidad y aprecio mucho estar aquí. Además por el nombre, ¿no? Luca Pacioli. Bueno, y en segundo lugar, me encanta hablar de este tema que es tan importante y vital. Para mí fue muy importante desde el comienzo. Tú sabes la anécdota y quería empezar por ahí. La anécdota viene de que yo empecé a enseñar en la Facultad de Ciencias Contables de la universidad, donde tú eres profesor y has sido decano. Y cuando llegué, mi manera de relacionarme con los alumnos, yo estaba enseñando Derecho Tributario, era muy difícil, porque yo no tenía la expertise de entender bien la lógica de la contabilidad. Entonces tuve que someterme a una serie de investigaciones que me fueron apasionando para llegar al tema, ¿no? Y entonces encontré que había una enormidad de relaciones entre la contabilidad y el derecho en general. Y quería apuntar tres, si te parece bien. La primera cuestión que quería plantear es que hay una similitud conceptual al inicio de la idea del derecho y de la contabilidad en el siguiente tema. La contabilidad busca reflejar la imagen fiel. Así empezó la contabilidad en Europa, cuando empezó a surgir más que la contabilidad, la técnica contable que luego Luca Pacioli ha desarrollado, ¿no?
El concepto que estaba detrás de la idea de la imagen fiel era que la contabilidad era el instrumento más adecuado para reflejar la naturaleza económica de los hechos. Y entonces el derecho rápidamente, a 200, un poquito menos 100 años después de este inicio, empezó a concebir a la contabilidad como un medio de prueba, como un instrumento para la probanza de los asuntos legales. Por ejemplo, las relaciones entre los accionistas, por ejemplo, las relaciones entre los accionistas y terceros, por ejemplo, los asuntos que empezaban a surgir en materia tributaria. Entonces, la primera relación consiste en que la contabilidad surgir en el ámbito mercantil, en el ámbito del trabajo de los empresarios y de sus asesores, acaba siendo para el derecho un instrumento para probar cosas, para probar la imagen fiel de los hechos económicos. El derecho se basa mucho en eso en la contabilidad. Por ejemplo, en el derecho societario, el elemento central sobre el que gira la distribución de la utilidad son los estados financieros. Y eso quiere decir que el material probatorio sobre el que se cimenta el derecho son los estados financieros. La segunda relación es la siguiente. En algún momento, como la contabilidad era la imagen fiel del derecho, la contabilidad empezó a ser usada en el derecho con otra finalidad mayor, es decir, como un elemento, voy a poner así, de peritaje conceptual, o sea, un instrumento para obtener conceptos, para llenar los vacíos de las normas jurídicas. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar en aquel momento, ¿no?, del devengo, ¿dónde encuentras la palabra devengo? Si en el derecho se hablaba de empresa en marcha, ¿dónde encuentras la palabra empresa en marcha? Si en el derecho se hablaba de ingresos, de gastos, de activos, de depreciaciones, todos esos instrumentos que aparecían en el derecho, en los distintos derechos, tú tenías que darte la vuelta y decir, bueno, ¿dónde está el elemento técnico que te permite reconocer eso? Esa era la contabilidad. Esa es la segunda relación. Pero la relación fue mucho más allá. La relación llegó a un tercer nivel, y en concreto en el impuesto a las ganancias. En el impuesto a las ganancias, lo que grabamos son justamente ganancias, no grabamos ingresos. ¿Y cuál es el mejor instrumento, decían los clásicos, para entender cuál es la ganancia? El mejor instrumento para entender cuál es la ganancia es la contabilidad, porque la contabilidad es la imagen fiel de la realidad económica. Entonces, como la contabilidad es la imagen fiel de la realidad económica, hay que coger el método o el resultado contable, depende del sistema, hay que reconocer el método y el resultado contable para decidir cuál es el monto sobre el cual se va a gravar el impuesto. Entonces, estos tres caminos, Oscar, que fueron yendo paulatinamente, obligaron a hacer algo que, en mi opinión, fue muy importante, pero no suficientemente visto por los propios contadores. Es a establecer instrumentos jurídicos sobre estas relaciones. Y de pronto empezaron a aparecer las leyes en los estados, leyes para regular la contabilidad. Recuerda, la contabilidad había nacido en el mundo de los comerciantes y de sus asesores. Y entonces, este momento es vital. Eso ocurre entre 1800 y 1920, más o menos. Ocurre de forma fuerte en todo el mundo. Y a partir de ahí ya podemos hablar del derecho contable. Entonces, ¿qué es el derecho contable? No es otra cosa que el reconocimiento por ley del hecho contable y de todas las relaciones que la contabilidad genera. Yo siempre he dicho, me acuerdo mucho, en un tributa, creo que tú estabas en Tacna, ahí empecé a decir esto, que los que deberían dirigir el entendimiento y la práctica futura del derecho contable deben ser los contadores, como en el derecho mercantil, los que se encargan de temas mercantiles, ¿no? Entonces yo quería convocar ese concepto. Para un contador es fundamental que él nos dé la luz sobre por dónde ir en temas de derecho contable. No sé si me extendí, pero eso era un poco lo que quería contestarte. Sí, está bien, está bien. Es para iniciar el establecer este tipo de relaciones, y solamente me voy a centrar en una de ellas, este tema del devengo, que ha sido tan cuestionado y tan discutido y sigue siendo, ¿no? Como algunos dicen, y seguirá. Y seguirá, ¿sí? Y seguirá. Como dicen algunos, ¿no? El remedio fue peor que la enfermedad, ¿no? ¿Sí? Y claro, cuando has hecho referencia justamente a 1800 aproximadamente, yo muchas veces en algunos eventos y en clases también les pregunto a los alumnos, ¿dónde encuentro el concepto del devengo? Entonces, las respuestas típicas, no encuentro otra, las respuestas típicas son en las NIF. En las NIF. Digo, bueno, en la época que yo estudié contabilidad, no estaban vigentes las NIF, ¿sí? No estaban vigentes las NIF, y me habían enseñado a mí lo que era el concepto del devengo, ¿sí?
Y justamente hay indicios del nacimiento de algunos principios contables justamente en el siglo XIX, realmente en Francia, Reino Unido, ¿sí? Que tienen un origen, una base, ¿no? Y claro, todo eso ha ido plasmando la doctrina contable, pero como que se ha ido perdiendo, ¿no? Como que se ha ido perdiendo. Y claro, como mencionas tú, en la parte del derecho, principalmente en la parte tributaria, muchas veces la referencia está específicamente en el concepto del devengo a la norma contable, ¿sí? ¿No? Incluso hay algunas resoluciones del Tribunal Fiscal que dice el devengo es un concepto netamente contable y por lo tanto tenemos que recurrir a tal, ¿no? Y a veces hacen referencia también a las NIF. ¿Sí? Entonces, bien ese punto que has o esos 3 puntos que has enfocado como un tema de partida y que debemos tenerlo presente para seguir desarrollando, y como dices tú, aquí le corresponde, ¿sí? Es justamente a la contabilidad, es al contador público, ¿no? ¿Sí? Estoy convencido. Estoy convencido. Pero en la práctica no sucede. Absoluta intimidad, una discusión claro. que ocurrió cuando se estaba haciendo el plan de estudio en una facultad de Derecho, pero que además yo lo había escuchado en mi doctorado en España, es la siguiente, ¿no? ¿Para qué vamos a tener derecho contable en la facultad de Derecho? Si ese es un asunto de contadores. Y además la contabilidad no es un tema legal, no es un tema normativo, es un tema técnico. Y entonces, y eso por el lado de ¿no? Y las escuelas de contabilidad, pero ¿para qué vamos a hablar de derecho contable? Si eso es un asunto de abogados. Ahí los contadores no entramos. Entonces yo creo que hay un error. Sí. Yo creo que el derecho contable es nada más que la juridificación de la contabilidad. Es como si tú dijeras que el derecho médico, los médicos no deben participar. Entonces, claro, y todo lo que tiene que ver con la regulación médica, ¿quién? ¿Los abogados? No tiene, el abogado es funcional a apoyar los procesos legales, pero no es el encargado del desarrollo de la técnica legal sobre un tema necesariamente, ¿no? Entonces yo soy un convencido de eso. He peleado bastante, así que ya he sufrido suficiente, así, y he llegado a lo neto. Lo neto para mí es, si los contadores no participan seriamente en el derecho contable, y que es un elemento unificador de la contabilidad además en el Perú, y les da mucha potencia, mucha capacidad de desarrollo, entonces el derecho contable nunca va a ser eficiente para lo que tiene que hacer, que es dar la realidad, más que la realidad, dar una imagen razonable de la situación financiera. Fíjate que adrede he cambiado para picar un poco tu curiosidad y tu fastidio, he pasado de imagen fiel a imagen razonable. Yo creo que ya estamos en otro constructo en la contabilidad, ¿no? Bueno, me parece bien, ¿no? Me parece bien que estés familiarizándote más justamente con todos estos temas, ¿no? Pero me has traído a la mente algunos recuerdos, ¿no? Porque antes que se discutiera la modificación del plan de estudios en la Facultad de Derecho, tú ya me habías propuesto la incorporación del curso de Derecho Tributario en la Facultad de Ciencias Contables. Justamente me parece que era el primer periodo en el que estuve como decano, ¿no? Uh-huh. Y yo lo compartía, te dije que sí, que era un tema que lo podíamos realizar, pero que era un tema muy complicado de poder incorporarlo, no porque yo no lo compartiera, sino pues parte de los contadores, ¿no? Y teníamos evidencia, ¿no? De otros países como, por ejemplo, digamos, si irnos muy lejos, Argentina, que venía ya desarrollando incluso eventos sobre este tema, no por abogados, sino por contadores, ¿sí? Durante muchos años atrás, estamos hablando de la década pasada. Y fíjate tu amigo, el profesor Túa Pereda, en España. Lo que significa para el derecho mercantil y para el derecho contable es una cosa impresionante. Yo cuando voy por allá y hablo con abogados del derecho mercantil, recuerdan, sí, pues el profesor Túa. O sea, estamos hablando de figuras, y te voy a contar a alguien que es un homónimo tuyo y que lamentablemente falleció hace unos años, ¿no? Oscar Díaz, el profesor Oscar Vicente Díaz, era un profesor contador que, entre otros temas, él movió mucho el tema del derecho contable. Él se dedicaba al derecho penal siendo contador, o sea que no veo yo, esas separaciones absurdas no van conmigo en todo caso. Sí, y definitivamente esto no es el inmiscuirse, por ejemplo, digamos que el contador público incursione en el tema del derecho contable no es inmiscuirse en un tema que le corresponda propiamente al derecho o a los abogados, ¿no? Definitivamente compartimos ahí la misma visión, que es un tema que lamentablemente es lo que justamente le quita la solidez, la validez quizás a la contabilidad en algunos aspectos, ¿no? Sí. Entonces,
Sí, Pero antes de que pases, quería anotar un punto. Mira, me ha llegado a la mente a la luz de la conversación una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el sentido del derecho. Y el Tribunal Constitucional decía que el derecho no es un espacio privativo de los abogados. El derecho, si quiere ser funcional a una sociedad, tiene que ser compartido sistemáticamente por todos, ¿no? Y en el caso del derecho contable, yo quiero insistir, el derecho contable es una cuestión donde si no los contadores no intervienen, es muy difícil saber, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, discutamos sobre un estado financiero y discutamos si un hecho económico está perfectamente reflejado. ¿Sobre qué base vamos a discutirlo eso? Sobre los estándares contables. así Y sobre ciertos principios. Muy bien. Yo como abogado no me siento en capacidad, por más que conozco las NIF, de dar una opinión en primer lugar. Entonces vamos a necesitar que alguien lo haga, un contador, pero no lo vea como un tema técnico contable, sino lo vea como una expresión desde la contabilidad de una interpretación sobre un hecho que ha sido juridificado. Así es como lo veo yo. O sea, el peritaje contable sobre los hechos económicos en un estado financiero para efectos jurídicos no es solamente un asunto técnico, es una reflexión en torno a la naturaleza de ese hecho juridificado. Sí. Iba a pasar al siguiente punto, pero ya no, como dices tú, has dado ahí en la llaga justamente para ampliar un poco el tema, ¿no? Como siempre. Buenísimo, ¿Sí? buenísimo. Sí. Entonces, claro, es el tema del derecho aeronáutico, el derecho médico en general, ¿no? Podríamos ampliar ahí todos esos temas, ¿no? El contador público, en cuanto propiamente a la parte tributaria, ¿sí? Recordarás ese tema de discusión en algún momento respecto a que el contador público solamente está dedicado a liquidar impuestos. Terrible. Eso para mí es una cosa terrible, Sí, inadmisible, que fue la escuela de Arthur Andersen. Yo empecé mi vida profesional en y un lado un contador y al otro lado un contador. Y yo no los veía como contadores ni yo me veía como abogado. Todos nosotros hacíamos consultoría. Evidentemente algunos tenían enfoques mucho más parecidos en una zona o en otra, eso no estoy negándolo, ¿no? Pero éramos un equipo y tú no te imaginas la riqueza profunda y todo lo que yo aprendí teniendo al lado contadores. Y mis compañeros, puedo decir algunos nombres, no sé si me lo autoricen, pero de varias de ellas aprendían mucho del derecho juntos, ¿no? Tenemos una amiga muy común que fue mi senior, una amiga común que es María Perales, que trabaja en la Telefónica. María Perales y yo conversábamos sobre derecho y sobre contabilidad con una facilidad. O sea, yo creo que esa capacidad de integrar el abogado... Siendo ella contadora. Siendo ella contadora, exactamente. El abogado y el contador en materia tributaria no tienen roles. No es un problema de roles. Tenemos confluencia para resolver problemas juntos. Así lo veo yo. Ahora, yo he ido a hacer auditorías también, ¿eh? Tributarias por lo menos, y me he divertido mucho. Pero debo confesarte que también es por mi profesora de la secundaria. Ella se llamaba Helder Yaxahuanca, me acuerdo muchísimo. Ahorita la acabo de recordar. Doña Helder, que no sé si estará, dónde estará, ojalá que nos pueda estar escuchando. Doña Helder me enseñó durante toda la secundaria en el Colegio Andino en Huancayo contabilidad técnica. Entonces a mí me encantaba y tengo un alma de contador en ese sentido, ¿no? Y cuando conversaba con los contadores, yo no he sentido nunca una tensión como la he visto en otras personas, ni nada parecido, ¿no? No lo veo. Te lo digo, no lo veo. Sí, iba este tema de justamente de esas discusiones en que hemos estado ambos presentes sobre el tema del contador solamente para liquidar impuestos y justamente, claro, los espacios que se fueron perdiendo, ¿no? Cuando años atrás en las salas del Tribunal Fiscal habían contadores públicos, ¿sí? Tenemos amigos en común que han presidido incluso algunas salas, ¿no? Y hoy en día, sí, abogados, solamente abogados. Sí, bueno, hay algunos, ¿no? Todavía quedan. Pero pocos. Sí. ¿Sabes qué pasa ahí? Yo creo que tiene que ver, vamos a ver si lo puedo plantear así, ¿no? Con algo que tú decías hace un ratito. En materia tributaria, posiblemente en las facultades de contabilidad, cuando se diseñan los cursos de tributación, se plantean en términos de ejercicio práctico
y no de conceptos y principios del derecho tributario, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto de partida. Nosotros, ¿te acuerdas? En Contabilidad hicimos una experiencia cuando hicimos un trabajo de mentoría con los alumnos. Tú avalaste ese trabajo que ganó un premio, me acuerdo, en la universidad. Sí. En ese trabajo nosotros queríamos que los estudiantes de contabilidad de la facultad pudieran conversar con los grandes tributaristas en el medio, que sean contadores, para que les explique su entendimiento de cómo ha sido la vida y qué elementos de mentoría podían darle, ¿no? Y lo que salía, sobre todo, Oscar, les decían, necesitan tener más solidez en materia tributaria. O sea, Sí. conceptos, principios, porque eso es la parte en que en las escuelas de derecho les enseñan claramente esos conceptos, en las escuelas de contabilidad, ¿no? Entonces, pienso que por ahí va. Y cuando volvemos al derecho contable, yo creo que debería haber un curso de derecho contable en la Facultad de Contabilidad, donde les explicaran esto de la imagen fiel, imagen razonable, los principios de la contabilidad en el derecho mercantil, los valores de valor de prueba de la contabilidad, todos estos elementos que sean como una gran interfaz, incluso el derecho penal, ¿no? Los delitos contables en el derecho, todo eso en un paquete que diga, este es el sistema jurídico que ha juridificado el hecho contable, ¿no? Por ahí podría ir, no sé, tú que estás metido en la investigación, promueve un curso de derecho contable. Sí. En algún momento estuvimos conversando de hacer un trabajo al respecto y tanto por tus ocupaciones y las mías lo fuimos dejando, ¿no? Pero yo creo que habrá que retomar ese tema y ver la posibilidad de trabajar algo que pueda aportar realmente, ¿no? Habíamos publicado ambos en conjunto, Claro, así que sí, tenemos por ahí algunos trabajos, así que sí. será motivo para ver de repente estas medidas de confinamiento para efecto de poder aprovechar algo, ¿no? Entonces, bueno, ya nos desviamos un poquito, pero sí es importante de todas maneras. ¿Podrías de repente explicar algo para que quede un poco más claro dónde está el origen del derecho contable a nivel internacional? Sí, mira, el derecho, mejor dicho, la contabilidad moderna, ya no es la moderna, la contabilidad de Luca Pacioli surge en un enorme proceso de inicio del capitalismo en la Italia, ¿no es cierto? Tú has conocido el lugar donde ha vivido Luca Pacioli. Y entonces lo que se necesitaba en aquel momento era unos mecanismos, instrumentos para poder saber las cuestiones de cuentas de los señores mercaderes, ¿no es cierto? Sobre todo porque recuerda que cuando pasaban de una ciudad-estado a un reino distinto cambiaban la moneda, cambiaban el derecho de propiedad, cambiaba todo. Allí surge la idea de la partida doble, que no es igual a que surja la contabilidad, evidentemente, pero surge el modelo contable que ha subsistido los siglos siguientes, ¿no? Entonces, cuando llega Napoleón, fíjate, en ese momento Napoleón creo que entiende, hay varios trabajos sobre eso, entiende que la única manera de desarrollar el capitalismo en el sentido de aquel entonces y evitar el regreso de los reyes y de las noblezas es extender un derecho igual para todos. Y él promueve varios códigos, el código civil, y entre los códigos o la idea que él promueve es un código mercantil. Es decir, una serie de leyes formales que permitan que todos los estados ocupados por la Francia puedan regirse igual, para que haya un lenguaje mercantil común. Entonces, cada vez que va a un lugar, impone sus códigos, impone sus doctrinas. Y en los códigos mercantiles aparece una parte, que es la parte de la contabilidad, ¿no? Normalmente es de los hechos contables de los mercaderes, ¿no? ¿Y qué aparece ahí? Aparece cómo registras tu contabilidad, aparecen los instrumentos para saber cuándo una contabilidad es válida o no es válida y qué libros llevar. Entonces, esos elementos que aparecen ahí son el núcleo esencial de la juridificación. Esto pasa en Europa continental, pero debo decirte algo que me lo ha recordado un amigo antiguo nuestro, que es Alberto Nué, no sé si lo recuerdas. Alberto Nué, hace muchos años, cuando teníamos un problema tributario en el Perú, te acordarás que era si el registro de compras y el registro de ventas eran libros contables, para ver si se multaba o no se multaba por la no llevanza. Y el libro de caja también. El libro de caja, ya me acordé bien. El libro de caja era su problema. Entonces Alberto se buscó no sé por dónde durante 5 meses y llegó a la conclusión de que el libro de caja, por ejemplo, era un libro de las leyes de Indias.
Yo eso no lo sabía. En América Latina, cuando el virreinato, apareció el libro de caja. ¿Por qué? Porque recuerda que tú que había un impuesto para el rey, el diezmo. Entonces necesitaban un mínimo para controlar eso. Ese era el libro de caja. Entonces, para mí, institucionalmente, la Europa se asume el derecho contable a la luz de la impronta de Napoleón. Pero eso no quiere decir que antes de eso hayan habido unas leyes en algunos reinos, en algunos lugares para establecer esto. Pero ¿qué era en concreto? Ordenar la práctica comercial de los mercaderes. Pero esto no pasó en Inglaterra ni en los Estados Unidos. En Inglaterra y en los Estados Unidos no hubo la impronta de Napoleón. De hecho, Napoleón nunca cruzó el océano. Entonces, ellos se quedaron con el viejo derecho, el de la costumbre. En esos mundos, el derecho es costumbre y se arregla a través de los jueces. Entonces, en los Estados Unidos, en Inglaterra, el derecho contable es más un derecho soft. O sea, no desde el Estado, sino desde las propias instituciones. Los colegios de contadores, para decirlo así, ¿no? Los boards, son los que deciden cuáles son las reglas contables. Y el Estado las acepta. Entonces, a veces se dice, como un colegio de contadores decide allá, en ese mundo, no aquí, en Estados Unidos o en Inglaterra, se acuerda en el gremio, entonces eso no es derecho. Pero sí es derecho, solamente que es otro modelo de derecho. Es un modelo de derecho sobre costumbre, más social, si quieres, no más desde las instituciones de la sociedad. Entonces, en concreto, el derecho contable, con la impronta de Napoleón, se divide en dos tipos. Un derecho más soft, basado en instituciones privadas que logran confluencias, que sería el derecho anglosajón, y un derecho más hard, más duro, que sería el derecho europeo continental, con reglas jurídicas aprobadas por parlamentos seguramente, por códigos, etcétera, ¿no? Y eso va a marcar el futuro de la contabilidad o del derecho contable en el mundo. Hay un tema ahí, cuando justamente esto que has mencionado del libro Caja, ¿no? Eso me lleva a recordar algunas publicaciones, algunas investigaciones respecto justamente al manejo del efectivo y a los flujos de efectivo en los conventos, ¿sí? Desde la época del Renacimiento, ¿no? Porque claro, era el tema de la iglesia donde se concentraba muchas veces el tema justamente del dinero, de la riqueza, el tema también de la contribución, ¿sí? Sí, o sea, hay mucha fuente, hay mucho para explorar y fundamentar, yo ¿no? recuerdo que tú una vez en tus viajes a Italia nos encontramos en la facultad y me dijiste algo que yo no he seguido como ruta. Ya no sé si te habrás olvidado, recuerda que tú y yo somos olvidadizos, pero dijiste algo así como que habías descubierto que en la época de Luca Pacioli había una especie de ordenanzas municipales en alguno de los reinos o ciudades-estado italianas, donde ya habían algunas reglas al respecto. Yo me acuerdo haberte escuchado eso en una conversación. Yo creo que esa pista hay que seguirla, no lo sé, yo no he leído mucho del derecho contable italiano, pero mi acercamiento va por este lado, pero tienes razón, esto tiene que tener un camino más atrás, o sea, esta justificación. Pero sí me gustaría que para las personas que nos acompañan haya estas dos grandes rutas. Una cosa es el derecho contable incluso concebido en el mundo anglosajón, y otra cosa es el derecho contable concebido en el mundo europeo continental. ¿Cuál es la diferencia? La fuerza de la ley. ¿Quiere decir que en uno no hay derecho? No. Por eso es que cuando en las NIF se habla de estándares, la idea de estándar lleva al mundo anglosajón a una manera de entender y aquí lo traducen por ley, pero no es una ley, o sea, no es una norma jurídica, pero no una norma jurídica en sentido formal, no me refiero a eso, sino en su manera de entender. Se parece más a un principio. Porque una ley jurídica te dice P, entonces Q. Si tú haces esto, entonces debes hacer esto. Esa es la estructura de una norma jurídica. Pero la NIF no es así. La NIF no te dice, tú dices, frente a este hecho tú podrías hacer esto si hubieran estas circunstancias, o podrías hacer esto según estas circunstancias, y te da rutas. Eso es más como un principio jurídico. Entonces, pero en el mundo anglosajón eso es perfecto, porque así funciona ese soft law, ¿no? Entonces, estas diferencias hay que tenerlas siempre en cuenta. Bueno, como nos hemos ido extendiendo, yo creo que ya has tocado el tema de las NIF justamente. Así que veamos justamente, ya centrémonos ahora en el ámbito peruano, ¿sí? Ya si nos da tiempo podemos ampliar algo más por ahí, pero vemos el tema justamente de la validez y la vigencia de las normas contables en el Perú, en términos generales, y luego pasamos a esta referencia justamente a la vigencia de las NIF, ¿no? Pero partamos por ese gran sombrero de validez y vigencia de las normas contables en el Perú.
si es que tenemos normas contables propias. Está bien, está bien. Mira, yo quiero empezar por una declaración de principio, que además la he encontrado leyendo a algunos autores colombianos, ¿no?, de contabilidad y además a varias gente, ¿no? Yo siempre creía desde el comienzo que la SNIF era el culmen de la contabilidad. Así empecé yo. Cuando era chiquillo en Arthur Andersen, no tenía mis modelos, admiraba la lógica de las NIF. Y después con el tiempo me he dado cuenta que ni las NIF son el único modelo, ni es el mejor modelo. Que en el mundo existen varios modelos, alternativos incluso, ¿no? ¿Por qué las NIF son más eficientes, son más generales? Porque, bueno, tuvieron la suerte y el impulso para hacerse globales, ¿no es cierto? Pero tenemos las normas de Estados Unidos, los japoneses, ahí ahora están los reportes ambientales, ¿no?, una nueva manera de hacer la contabilidad, etc. Muy bien, esa era mi declaración de principio. Entonces, cuando hablamos de las normas contables en el Perú, tenemos que hacer alusión, en mi perspectiva, al derecho contable peruano. ¿Qué es el derecho contable peruano? En primer lugar, y aquí quiero ser muy, muy tajante, el texto constitucional de 1993 le hizo un daño al Perú en materia contable, porque eliminó una idea que venía del año 78. La idea es que la contabilidad es un bien público, no es un bien privado. Y no solamente la contabilidad del sector público, sino la contabilidad privada. Porque, como aprendí de Oscar Díaz, y aquí sí ya cito a mi profesor, la contabilidad privada es parte de la estadística nacional y por lo tanto te permite entender de mejor manera las finanzas públicas. Tú no puedes dejar la contabilidad privada al margen de la idea de Estado, ¿no?, porque tiene que ver con las variables de la sociedad. Entonces, en ese sentido, en mi perspectiva, lo primero que tenemos que hacer es una redefinición del órgano que produce normas contables en el Perú. Eso tiene que estar en la Constitución, me parece, y después de los principios básicos de la contabilidad. Pero luego paso acá con mis 5 deditos, ¿no?, porque no tenemos pizarra, pero hay 5 aspectos ya normativizados en la contabilidad. El primer aspecto es el aspecto de cuáles son los libros, los instrumentos, vamos a decir, el instrumento contable, los libros contables. Lamentablemente, el Código de Comercio era el que debió haber organizado esto. El Código de Comercio nunca se actualizó. Y entonces la SUNAT o el Estado le dio a la SUNAT la atribución de hablar de los libros contables. Y eso está mal, en mi perspectiva. De hecho, la SUNAT, para evitar un problema de competencias, o no la SUNAT, quien hizo el código, habla de libros y registros vinculados a asuntos tributarios. Pero en el fondo son los libros contables. Entonces, fíjate, el primer elemento del derecho contable lo tiene en administración la SUNAT. La SUNAT, por resolución de superintendencia, nos dice cómo son los libros, etcétera, cuál es su formato, si son electrónicos, si no son. Muy bien. Segundo elemento. El segundo elemento es cómo dejar registro del hecho contable. Y el registro del hecho contable son los comprobantes de pago. Hay una ley de comprobantes de pago en el Perú, pero otra vez se le traslada a la administración tributaria la obligación de establecer la resolución de superintendencia sobre los comprobantes de pago. Entonces la gente cree que las normas de comprobante de pago son normas para lo tributario, pero deberían ser normas para el funcionamiento razonable de la contabilidad, no solo tener el espíritu recaudador. Entonces tenemos 2 cosas fundamentales y vitales en la contabilidad que están en manos o están puestas con un enfoque tributario. El tercer elemento yo le llamaría la estructura del organismo contable, que sería el sistema de lo que se llama el plan contable general. El plan contable general se aprueba por ley, ¿no es cierto? El plan contable de todo el sistema, muy bien. Eso sí está armonizado con la ley, hay proyectos, se actualiza cada cierto tiempo, eso está bien, ¿no es cierto? Yo tengo menos conocimiento ahorita del plan contable por razones profesionales. Cuando estaba en Arthur Andersen me sabía de memoria los elementos, y peor con mi profesora Helder, con ella tenía que memorizar cada cuenta, ¿no? Pero ahora yo lo tengo más distinto, así que le he perdido un poquito el paso. Pero creo que esto tiene que tener un instrumento que permita actualizarse. Porque si vamos a dejar a la ley que cada cierto tiempo lo actualice, vamos a tener un problema. Necesitamos un órgano que produzca actualización de esto. Un órgano suficiente, ¿no? Un órgano de contaduría pública nacional a gran nivel, como te estoy diciendo, a nivel constitucionalizado, con una persona que esté alejada del poder político y pueda tomar decisiones directamente. El cuarto elemento sería los estándares, o sea, los instrumentos de interpretación. Ya tienes el cuerpo, pone la carne. La carne deberían ser las normas, entre comillas, contables que definen cómo coges el hecho contable y lo traduces en los códigos binarios de Luca Pacioli, ¿no es cierto? Eso en el Perú es la oficialización de las NIF.
Primero, yo siempre he discutido la palabra oficializar. O sea, ¿qué cosa es eso en el derecho? Oficializar, ¿de qué estamos hablando? No lo sé. Tú no oficializas normas o tú apruebas normas. Entonces, creo que ahí el Consejo Normativo de Contabilidad tiene que arreglar esa cuestión y dejar claro ese elemento, ¿no? El segundo elemento que tiene que quedar claro, Oscar, es un poquito más importante todavía, es que la gente lo tiene que conocer. Ahora ya se publica en la página web, pero yo creo que debería estar publicado en el diario oficial. Eso siempre lo he dicho. Claro, a veces me dicen, pero tú eres abogado, formalista, ¿qué importa? No, porque la forma es importante en la vida de las personas. Los fondos no son lo único importante. Y lo tercero, para mí más importante, tú has estado en el Consejo Normativo, así que ahí puedo yo ser un poco injusto, pero permíteme con honestidad decirlo con total transparencia, ¿no? Me cuesta creer que realmente el Consejo Normativo se estudie, lea, entienda las modificaciones de la NIF y sepa cuál es el efecto en la contabilidad y en la actividad empresarial peruana. O sea, un cambio de un estándar puede traer una manera de entender las cosas de forma diferente, ¿no? Entonces, sí me parecería que debería haber algún tipo de criterios o reglas para que los ciudadanos, los ciudadanos contadores y contadoras puedan tener claridad sobre qué está cambiando, qué es lo nuevo y cómo funciona lo nuevo y cuándo lo aplica y cuáles son los efectos. Y eso no hay, o sea, no hay una traspolación, hay simplemente ya salió lo nuevo, mételo aquí. Oye, pero ¿cuánto afecta esto? ¿Cuánto afecta a la generación de dividendos en el Perú? ¿Cuánto estamos viendo en la estructura? Eso no está claro, ¿okay? Y el quinto elemento, que para mí es... entonces, ahí el cuarto elemento hay mucho que cambiar desde mi perspectiva. Y el quinto elemento, he estado pensando mucho, ¿ya? No lo tenía en la mente. Yo siempre hablaba de los cuatro y siempre hablaba de un quinto que es el derecho a la prueba. Pero ¿sabes qué pasa? Ahora, como veo las cosas, creo que en la Constitución tiene que haber una regla para el cuidado patrimonial de las personas jurídicas. Lo he pensado sobre todo en la pandemia. Me explico un poco mejor. Las personas jurídicas son entelequias, ¿okay? O sea, son construcciones teóricas del ser humano, pero representan un conjunto de derechos que estabilizan a la nación. La muerte de una unidad económica es muy doloroso, incluso de las informales, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un control que permita que las empresas se fortalezcan patrimonialmente, no que se debiliten patrimonialmente. Entonces, cuando la Ley General de Sociedades establece que los estados financieros se elaboran conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ok? Y luego con eso se establece el reparto de dividendos. Si tú no tienes claro el efecto que tiene un cambio de una política en una NIF respecto de la generación de ganancias, podrías estar originando que legalmente se puedan estar repartiendo dividendos sobre realidades que no han generado riqueza todavía. Y por lo tanto estás debilitando la unidad patrimonial. Eso para mí es un problema, porque ahí sí, esa parte del derecho contable ya no está de acuerdo al principio constitucional del fortalecimiento de la unidad empresarial, ¿no? Que luego lo podemos conversar si quieres. ¿Cuándo he visto yo esto? Cuando me consultaron sobre la NIF 1. Tú te acordarás que cuando se aplicaba por primera vez, ¿no?, el modelo NIF, la NIF establece una regla. Muy bien, ahí a partir de eso, de pronto aparecían ganancias. Oye, pero ¿dónde están las ganancias? No, es que hemos hecho ajustes. Ya, entonces la discusión es, ¿esta ganancia te la puedes repartir? Yo he leído muchos informes de contadores y abogados diciendo que te la puedes repartir. Y yo dije que no te la puedes repartir, porque en realidad ahí no hay riqueza en los términos del concepto clásico de dividendo. De utilidad, perdón. Ahí no hay riqueza. Ahí lo que hay es una exposición mejor de la realidad. Por lo tanto, en virtud del principio de preservación, ¿no?, de la fortaleza de la empresa, no debería repartirse. Ahí me quedé pensando. Claro, al Estado le da igual porque él va a conseguir su 30%. Bueno, no 30%, sino el 5% por el reparto de la utilidad. Ah, qué bien, pero detrás están los trabajadores, están los clientes, los proveedores, está el país. Detrás de cada unidad empresarial no está solamente su accionista, está la fortaleza del mercado y de la nación. Entonces, ese elemento creo que debe de ser el elemento central para una reconstrucción sistemática del derecho contable. Honestamente, Oscar, yo creo que ha llegado un tiempo, ya estamos pasando de
de periodo, ya empezamos el bicentenario, de que tenemos que pensar seriamente la contabilidad privada y pública en otro sentido. Ya no te cuento de la SBS y de todos los regímenes especiales, de la discusión, de esta pérdida que tuvo el colegio cuando fue a discutir en términos constitucionales sobre el caso de la, ¿no? Ya no quiero ir por ahí, pero todo eso te muestra que hay un disloque conceptual muy profundo que tenemos que arreglar. Me extendí, discúlpame, pero me gusta esta parte. No, está bien. He tratado de ir anotando, bueno, algunos de los puntos. Vamos en la misma línea. Siempre hemos tocado estos temas, hemos coincidido en varios de estos puntos. Y voy a empezar por justamente lo del Código de Comercio. Es más, ¿no? Alguna de estas cosas, hace ya varios años, cuando me invitabas a escribir en análisis tributario, bueno, cuando me invitabas y tenía tiempo para poder escribir. Ahora está mejor. Este tema para aclarar, para evitar malos entendidos, ¿no? ¿Sí? Este tema del Código de Comercio y la resolución de libros y registros vinculados a asuntos tributarios. Claro, siempre hemos coincidido, ¿no? Es un tema de intromisión de la administración tributaria en un tema que es netamente contable. Pero ¿culpa de quién? ¿No? Y yo lo digo como contador público. Los contadores. Es cierto, ¿no? O sea, un Código de Comercio que viene desde el año 1902, que tiene más de 100 años, y como dices, estamos prácticamente ya en el bicentenario, y que hemos hecho nosotros justamente para construir un marco normativo propio, ¿sí? Y dentro de las pocas normas que se hayan emitido o de las que importamos, qué claridad ha habido, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de responsabilidad del contador público, tenemos que reconocerlo, ¿no? O sea, es un tema, a pesar de que yo mismo digo, es un tema de intromisión de la administración tributaria, pero bueno, ahí se dio y ahí estamos, ¿no? Y el tema del Plan Contable General Empresarial, sí, yo siempre ahí en este tema sí soy muy, muy crítico en el sentido que es muy importante, definitivamente, pero es una herramienta contable, ¿sí? Entonces muchas veces critico el tema eventos donde aprenda NIF con el Plan Contable General Empresarial. Caramba, yo en el pregrado, los alumnos ya saben muy bien, ¿no? Aquel que me usa códigos, porque eso que has mencionado, que tenías que aprender los códigos, a mí también me los enseñaron, y me acuerdo del Plan Contable General, no solamente el revisado, sino del general que era anterior. Me acuerdo muy bien los números. 70, me decía la profesora, 10 contra las 70, yo me acuerdo de las ventas. 10 contra las 70, compras. Y viene el empresario y te dice, yo no entiendo los contadores, porque en ese lenguaje que me hablan, ¿no? Cargo a la 10, llamo a la 70, yo qué cosa sé, qué cosa es la 10 y qué es la 70, ¿sí? Y cuando lo que se requiere es la esencia, el conocer la esencia de la transacción, el fondo, ¿no? No más que este método de registro de uniformización de la operación. El tema de la NIF, lo voy a dejar para el final, el tema de la NIF 1, sí, incluso también que publiqué ahí en Enfoque Contable, justamente un tema ¿era realmente NIF 1 lo que debían aplicar o era NIF 8 corrección de errores? ¿Sí? Bueno, eso tienes toda la razón, exactamente. Si me pasó, tienes razón, sí, es verdad. ¿Sí? Y hay muchos informes y muchas opiniones al respecto, y justamente que han llevado esa distorsión que has mencionado y que has hecho énfasis respecto a esa distribución de un dividendo que probablemente no existía, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y es justamente por la falta de claridad, la falta de un cuerpo normativo muy claro, no solamente de la interpretación de la norma, ¿no? Y ahí es que justamente hace referencia a la Ley General de Sociedades del año 98 también, ya 23 años y no se han hecho correcciones. Y nuevamente viene el punto, ¿quién participó en la elaboración de esta Ley General de Sociedades? O sea, hubo consultas, hubo participación de contadores públicos respecto a los temas vinculados justamente de lo que mencionas de estados financieros, porque la inclusión de los principios de contabilidad generalmente aceptados generó pues toda una discusión, ¿no? Una controversia que tuvo que ser aclarada por el Consejo Normativo al año siguiente, el año de vigencia de la misma ley, ¿no? ¿Sí? Entonces eso justamente va en esas direcciones. Y acá sí paso al tema, no sé, ¿quería mencionar algo? Solamente un paréntesis para hablar de la ley de sociedades. Mira, yo el otro día estaba analizando que tengo una obsesión con el tema de las acciones en participación en general. Entonces, quería saber de dónde había salido un artículo de las acciones en participación. Entonces hice mi búsqueda con mis asistentes, fuimos antes de la pandemia, ¿no? Y ¿sabes qué me di cuenta? Me di cuenta tres cosas y recordé a un amigo de esos años, ¿no? La primera cosa que recordé era que nunca tuvo exposición de motivos. La Ley General de Sociedades no tiene exposición de motivos, solamente hay una presentación
muy general, es como un discurso que se presenta. Y las actas nunca fueron publicadas. Lo segundo que me acuerdo es que sí hubo un llamado a algunos contadores para que explicaran esa parte de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y yo me acuerdo ya por un querido amigo que murió hace muchos años, que veía derecho societario y que estaba empeñado en sacar adelante una ley del empresario y ley de la empresa en aquellos años. Estoy hablando del año 1996, o sea, unos 8 años después. Ahí mismo, él me contaba lo siguiente, que cuando fueron los contadores a hablar, todos, había un consenso de que la contabilidad era la imagen fiel del hecho económico. Y yo creo que ahí está el error, porque ya en ese momento se discutía si realmente la contabilidad era la imagen fiel, porque la contabilidad ya había empezado a ser una contabilidad sobre base de beneficio económico futuro, o sea, de valor razonable. Entonces afuera se decía, no es una imagen fiel, es una manera de llegar. Entonces los abogados societaristas están convencidos por esta impronta de la imagen fiel de que el resultado contable es un resultado casi matemático. O sea, en la perspectiva de ellos, el contador es simplemente un tomador de información, como si fuera un computador, un ordenador, y que ese resultado es un resultado real, efectivo. No, la vieja idea de la imagen fiel. Bueno, ese es el problema para mí. Entonces, cuando no se discute ese problema en la Ley General de Sociedades, se llega a los problemas. Porque, claro, tú dices, principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿cuáles? ¿Qué cosas? ¿Cómo está cambiando el modelo NIF ahora? Yo creo que ahí hay que cambiar eso, ¿no? Y ser más honestos con el país también, ¿no? Decirle, oye, no, la contabilidad es una imagen. La mejor imagen que tenemos, sí, pero no es fiel. No es una radiografía, porque radiografía no se puede hacer del hecho social. Del hecho social lo que puedes tener es aproximación. Entonces la gente tiene que saber hasta dónde llega esa aproximación. Bueno, eso era. Disculpa. No, está bien, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Claro, han habido cambios de paradigmas y como que muchos no se han ido adecuando a ellos, ¿no? O sea, el tema del cambio del chip, de la mentalidad, y los que estamos en la academia justamente lo notamos, ¿no? O sea, yo soy muy crítico en ese tema, justamente lo digo más en los eventos que participo normalmente, ¿no? La obligación del docente es de formar, no de deformar. De qué le transmites justamente al estudiante. Entonces, ahí pasemos justamente al tema de las NIF, porque has mencionado algo que has defendido, no solamente tú, ¿sí? Que has defendido durante muchos años, el tema de que las NIF no tienen valor porque justamente el texto de las mismas normas, de estos estándares, no son publicados en forma completa, o no son publicados simplemente en las normas legales del diario El Peruano, ¿no? Porque lo que se publica es la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad, donde se oficializa, como has mencionado este tema, ¿no? No creo que sea una infidencia, pero es un tema que estamos justamente analizando en el Consejo Normativo de Contabilidad. Pronto sí. tendrán novedades, pero... Yo ya he editorializado sobre eso, sobre tu infidencia. Bueno, eso quiere decir que alguien ya te contó algo. No, pero es que definitivamente sí. Así que habla libremente, cítame a mí en todo caso. Este es un espacio público, pero sí, o sea, digamos, ese es un tema que se ha venido discutiendo durante muchos años y sí, lo hemos compartido, ¿no? ¿De dónde surge este tema de oficializar? No encontramos dentro del cuerpo normativo jurídico en el Perú norma, al menos, salvo que por ahí alguien nos muestre. Miren, en esta norma que regula el sector minería también se habla de oficializar, o en el tema del sector salud se habla de oficializar. No, es algo curioso, ¿no? En el caso justamente de las normas contables. Sí, pero es muy curioso, ¿sabes por qué? Porque, a ver, lo que son las NIF son, en el Perú, digamos, una especie de soft law, o sea, un derecho blando, ¿no? Una recomendación de un área específica, con mucho poder internacional, además. Entonces, tu manera de introducirlo al sistema tiene que ser respetando la estructura de fuentes en el derecho. Y no se ha hecho eso con las NIF. ¿Por qué? Porque los que la han introducido, fíjate, yo alguna vez estudié, hace el año 99, saqué una editorial sobre cuáles eran las normas, cómo se producían los principios de contabilidad generalmente aceptados. Tú sabes que en esos años se hacía a través de resoluciones que hacían los colegios de contadores.
Era una aprobación, Claro, una revisión y aprobación a través de los congresos de contadores públicos, exactamente. ¿sí? 88, 86, 88 y 90 creo, pero eso no tiene un valor legal porque los colegios de contadores públicos, la Junta de Decanos no tiene potestad para normar en temas contables. Y ahí Pues lo que voy, hacía era recomendar, ¿sí? ahí voy. Entonces, fíjate, y justamente en aquellos años el Consejo Normativo aceptaba la recomendación. Año 94. Y entonces, ¿yo qué hacía? ¿Yo qué hice? Yo como buen abogado empecé a preguntar, ¿cuál es la recomendación? Y sabes que a veces las resoluciones originales de los congresos no existían, no estaban en el legado de la aceptación de la recomendación. Y había un problema con los nombres, porque se aceptaban NIF que ya no estaban vigentes o que no existían según sus nombres, por la traducción, ¿me sigues? Entonces, Ya. todo eso llevó a esta situación. ¿Qué creo que se hace con eso? Que creo que hay mucha gente que entiende que las NIF no son normas, sino son instrumentos técnicos. Por esta idea del soft law del mundo anglosajón. Pero en la realidad, las NIF son el elemento central para todo. Por lo tanto, tienen que tener una vigencia para el derecho contable peruano real, porque desencadenan una serie de situaciones. Y el problema es primero formal, como tú bien has dicho. El problema es formal porque hay un principio de publicidad en la Constitución, claramente, ¿no es cierto? Pero también es un problema material, Oscar. ¿Sabes por qué? Porque si el órgano competente no da directrices sobre cómo aplicarla, sobre todo su aplicación en el tiempo, ¿no? O instrumentos de interpretación correctas, entonces vamos a estar simplemente ante una norma técnica como un ISO privado de una organización. Eso es lo que hay que evitar, en mi perspectiva. Vamos por partes, ¿no? Sí, el Consejo Normativo de Contabilidad actualmente tiene otra visión. Hay un cambio muy radical en cuanto a estos temas de la contabilidad. Hay un trabajo mucho más dinámico, más constante, que está bien, es lo que se requiere justamente para darle fuerza y valor al tema de la contabilidad y a la normatividad, ¿sí? Entonces, volviendo al tema justamente de lo que tú siempre has cuestionado, del valor el valor legal de las NIF en nuestro país, porque no se publica el texto completo, sale la resolución del Consejo Normativo, ¿sí? Y las normas en sí, el conjunto de normas que se ha oficializado, se publican en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas en la sección del Consejo Normativo de Contabilidad. Hay una resolución, ¿sí? La resolución del año 2009, ¿sí? Es un decreto, ¿eh? El decreto supremo 001-2009, que habla justamente sobre estos temas. No sé si lo recuerdas. Sí, el de los reglamentos, que por razones de ahorro, muchas de las normas no se van a hacer puestas no se van a aprobar en el diario publicar oficial. En el diario, claro, ¿no? Sí. Y claro, pero por un tema, como tú mencionas, por un tema constitucional, un tema de publicidad, tiene que estar el texto completo. Eso, digamos, no contradice esta posición de que al no estar publicada en su totalidad en el diario El Peruano, no tendría ese valor jurídico, ese valor constitucional, como incluso no solamente tú, o sea, varios han cuestionado, varios especialistas, este tema durante años. Yo tenía un problema muy serio con ese decreto supremo. ¿Por qué ese decreto ¿Tenías? Sí. ¿Por qué te digo por qué ya no lo tengo? Lo tenía porque ese decreto supremo es inconstitucional en mi perspectiva. ¿Por qué? ¿Por qué sería inconstitucional? Porque ese decreto supremo manda obligatoriamente al ciudadano a que consulte una página web de una institución cuando la Constitución es muy clara. Las normas se publican en el diario oficial. O sea, en el diario oficial, no en la web de una entidad del sector público. Entonces, cuando te están haciendo un envío por remisión, te estaban obligando a ti como ciudadano a utilizar y consumir una página web que no era lo que la Constitución establecía. ¿Correcto? Porque el gran valor de la República fue, en todo el mundo, fíjate, que hubiera un lugar, un diario para que la gente esté enterada. ¿Sí? Ese es el concepto, porque cada ciudadano tiene que ir a un lugar fijo y distinto, donde haya la responsabilidad de alguien que publica una norma, porque una norma es obligatoria para todos. Pero si tú lo pones en la web de una entidad,
y esa web colapsa, etcétera, se cae, todo eso desaparece. Ese era mi concepto, ¿ok? Y yo sigo creyendo en él. Luego, ahora con la informatización y la digitalización, el problema lo veo más sencillo todavía, Oscar, porque ya no necesitas publicarlo en físico. Bastaría con que hicieras el PDF del peruano con el número correspondiente y estaría ahí, no hay problema. O sea, la razón de ese decreto supremo era no gastar plata, ya no la necesitas gastar, porque bastaría escribir en la Gaceta, en internet del peruano, del diario oficial, donde tiene que estar, no de una web de una organización estatal. Ese problema que parece tonto es un problema fundamental, porque tiene que ver con, como te digo, con una vieja idea. Hay países que no han construido esto, hay países que tú tienes que ir al órgano para pedirle la norma. En el Perú el principio de publicidad establecía eso. Pero te insisto, el segundo problema es que el propio Consejo Normativo de Contabilidad nunca concibió a las NICs como normas. No lo quiso hacer, por eso que las oficializaba, porque las consideraba instrumentos técnicos. ¿De dónde ha venido la necesidad de entenderlo como norma cuando el aplicador del derecho la ha empezado a usar? O sea, la democratización de las NIC ha sido el instrumento que ha puesto contra la pared a todo el sistema. Y yo me alegro de haber sido uno de los impulsores de eso. Ahora, pero eso es una interpretación, Lucho. O sea, el hecho de que el Consejo Normativo de Contabilidad no las haya concebido como una norma, sino como un tema técnico, por utilizar el término de oficialización, ¿no? ¿De dónde surgió ese tema? ¿Cuál fue el que...? Porque el otro camino sería muy duro. Sería decir que no lo hicieron porque no conocían de normas o que no sabían del sistema jurídico. Y eso a mí me parecería como decir, o sea, alguien que dirigía una dirección y no tenía claro en la estructura de fuentes del derecho, no. Yo prefiero pensar de que para ellos esto no era una norma, sino era un instrumento técnico. Porque el otro camino me lleva a la desacreditación de las personas y yo eso nunca voy a hacerlo. Por eso prefiero... No es el fin, ¿no? No es el fin. Tratamos justamente de identificar justamente un tema. La razón, cuando lo oficializaba, cuando se ha oficializado, porque entendí, Oscar, que como venía de una aprobación, como era una norma técnica, como introducirla para que los contadores la puedan usar. Pero la impronta que ha venido después es que en realidad no lo usan los contadores, lo usamos todos, porque las NIF se aplican para interpretar otras cosas en otras partes. Entonces, cuando empieza a haber ese asunto, ese problema de publicidad, de organicidad, etcétera, ya te digo, yo en el año 99, o 2000, hice un editorial muy duro contra la dirección, contra el consejo, muy fuerte, porque decía que había desorden, etcétera. Me agradecieron, según recuerdo, pero era muy duro, porque yo lo que vi era un caos. Ya después se ha arreglado, como tú dices, a lo largo de los años, se ha institucionalizado. Ahora la pregunta es, ¿este caos es de los contadores? En ese caso no. Este es un caos que proviene del rechazo de la contabilidad como instrumento central para la cuenta de la nación. Y eso tiene que ver con la Constitución, con el texto constitucional del año 93, que es donde para mí radica el problema, cuando se banaliza la contabilidad. Se dice, no, esto no es importante, entonces saquémoslo de la Constitución. Y ha habido en esos años, yo me acuerdo, era muy joven, discusiones muy fuertes en los colegios de contadores sobre este problema. Y muchos contadores recordarán que quiero recordar a uno, ¿no? Al profesor Chumán, por ejemplo. El profesor Chumán era muy claro y decía, esto es una rebaja inaceptable en la contabilidad porque no se le ha dado rol constitucional. Fíjate que incluso en los derechos fundamentales, fíjate cómo está redactado en la Constitución peruana el derecho a los papeles y la contabilidad. Creo que debería ampliarse, porque mi derecho no es solamente el papel, o sea, a los libros. Tiene que ver más con el elemento de la racionalización del hecho contable. A eso quería llegar. Pero sí, no. Es una visión, discúlpame, sí. No he dicho que eso... No, sí, definitivamente sí. No es científico en el sentido que no lo he probado, porque no he tenido tiempo, pero sí, lo podría probar porque me acuerdo de esos años. Yo llamaba y les preguntaba, oye, ¿y dónde está? No tenían, no sabían. Es un tema complejo, ¿no? Pero digamos ahí el punto es de que, claro, en el año 94 el Consejo Normativo toma la decisión, ¿sí?, de incorporar dentro de la normatividad contable estos estándares. Que haga referencia, incluso la resolución creo que dice, habiendo sido aprobadas en sendos congresos de contadores públicos. Exactamente. Y también el otro considerando es el hecho de
la globalización y todos esos aspectos, ¿no? Y de ahí hacia adelante, ojo, y de ahí hacia adelante, las actualizaciones, las oficializaciones de normas ya se han dado en forma independiente de si la Junta de Decanos o los congresos de contadores las han ido aprobando, que ya no se ha dado, definitivamente, ¿no? Porque si se hubiera dado ya tendríamos el problema. Pero tú has dicho algo bien interesante que yo me había olvidado, gracias. Estás abonando en mi argumento. ¿De dónde saca el Consejo Normativo de Contabilidad la decisión de que los principios de contabilidad generalmente aceptados son las NIF? Eso no le corresponde decir a un consejo administrativo, un órgano del Poder Ejecutivo. Eso le correspondería decir a una ley o a un decreto supremo. Muy bien. Ahí empezó la muerte. Esto hay que arreglarlo. Pero tú dirás, coincidimos nuevamente. Tú dirás, no voy a decir no. Formal, no. No, es no. fundamental, de orden institucional, de estructura. O sea, no. Yo mira, como abogado, una vez me vino te lo voy a contar ya, vino un grupo minoritario de accionistas de una compañía porque ellos creían que el grupo mayoritario estaba distribuyendo más utilidad de la que debía. Entonces yo revisé, hice un peritaje y tal, y al final el contador estaba cumpliendo estrictamente como lo que decían las NIF. Pero faltaba, ¿sabes qué? Oscar había trabajado mucho sobre las reglas de valor razonable, algunas partes. Y entonces yo les propuse, ¿y por qué no hacemos un proceso? ¿Por qué no empezamos un proceso por el cual acabemos finalmente diciendo que los principios de contabilidad generalmente aceptados no son las NIF? O sea, un proceso judicial cuyo enfoque sea ese, que el contador no usó competencialmente lo que correspondía. Lo evaluaron, me dijeron que sí, y al final no salió porque llegamos a un acuerdo institucional ahí adentro. Pero no me faltan ganas, ¿eh?, de decir que los principios de contabilidad generalmente, ¿por qué tienen que ser las NIF? Que nos lo digan. Ahora, es una bomba muy profunda el sistema, yo lo sé, pero como estamos en un asunto académico, quiero decirlo, ¿no?, con honestidad, porque yo soy una persona honesta y me gusta decir lo que pienso. O sea, el sistema de información financiera en el Perú está basado en una resolución de un órgano administrativo que dice que el principio de contabilidad generalmente aceptados en el Perú son las NIF. No, sí, 100% de acuerdo, Lucho, 100% de acuerdo. Lo reitero todos los semestres cuando dicto el curso de Seminario de Normas Contables en la primera sesión, ¿no? O sea, una resolución que enmienda un tema de la ley, ¿sí? Ahora, y yo te digo más, tengo más razones ya técnicas, ya no teóricas, digamos. Cuando la ley general de sociedades dice que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, lo plantea porque se entendía en aquel momento que la contabilidad era sobre base de costo histórico. Y hoy día las NIF hablan de valor razonable. Yo creo que ese problema es el que hay que solucionar, ¿no? Para no desviarnos del tema, porque hay una pregunta al respecto, ¿no? Dice, sin duda, un tema muy interesante. La Ley General de Sociedades del año 97, ¿no?, que entró en vigencia en el 98, se crea un contexto contable distinto. No había tanta estandarización como en la actualidad. En aquellos tiempos, en nuestro país, tenían plena vigencia los principios de contabilidad generalmente aceptados. En este contexto, es correcto afirmar que los principios de contabilidad a que se refiere el artículo 223 de la Ley General de Sociedades son sustancialmente las normas contables a que se refiere la resolución 01398. Esa es la resolución del Consejo Normativo. Es lo que estamos comentando, ¿no? Porque si tú hablas de principios de contabilidad generalmente aceptados en una ley, tendrías que ir a darle una validez de principio. Entonces tienes que discutir qué es un principio realmente, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado, Oscar, que los principios, te pregunté una vez, me acuerdo, como que cuando estábamos hablando de por qué las NIF se construyen primero y después llega el marco conceptual. El marco conceptual es el que debería tener los principios. O sea, deberían haber 20, 40 principios, no sé, que guíen la imagen. Entonces, eso no sé cómo está unificado, pero los principios del año 98 que se pensaron en la Ley General de Sociedades, sin duda no eran los principios marcos de las NIF actuales. Habría que ver cuál fue el espíritu del legislador en ese momento. Lo digo porque yo conversé con los que hicieron la norma. No, yo no soy el espíritu del legislador, no era legislador, pero conversé con los que estaban en la comisión. Ya te digo que no tenemos acceso a las fuentes, pero si tú lees, por ejemplo, en los libros de los maestros que estuvieron ahí, en el maestro Elías, por ejemplo, te das cuenta que en su pensamiento, cuando redacta, es el pensamiento del mercantilista
español que habla de la imagen fiel, y eso te lleva al costo histórico, o sea, a un principio de prudencia, en fin, ya no quiero meterme tanto a eso porque no tenemos tiempo, y no decir cosas que después no pueda sustentar porque me invitarás a tu programa en 10 años, entonces. Bueno, vamos terminando, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para lograr un reordenamiento normativo, ¿sí? Un reordenamiento normativo de la contabilidad en nuestro país? Ya, pero también permíteme, en aras de nuestra amistad, dame un minuto para dejar apuntado un tema. Me preocupa mucho el principio de sustancia versus forma contable. No por la naturaleza que eso significa en la contabilidad, estoy de acuerdo, sino por cómo eso se traspola al derecho y especialmente al derecho tributario. Y creo que hay que tener un cuidado con la sustancia versus forma versus las reglas tributarias. Solamente lo dejo como advertencia. Sobre todo porque la NIF 15 te establece un método de paso para determinar el valor o sea, el nivel y la cuantificación del reconocimiento de una operación, cuyo método es distinto al método que en el derecho hemos querido formar. Yo siempre digo entre bromas, nos hemos pasado 5 o 6 años peleando por la norma 16, que la norma 16 sí, que la norma 16 no, que cómo es posible que para que por el costadito, por la ventanita de la contabilidad y del devengado se nos meta el principio de sustancia versus forma. Yo eso no lo quiero aceptar y quería dejarlo anotado porque ya nos queda tiempo. Y luego sobre lo que tú me dices es, mire, yo lo primero que creo es que esto necesita un debate, necesita deliberarse, necesita que pensemos y discutamos juntos cuál es el mejor modelo para la organización del derecho contable. ¿Okay? Entonces hay que abrir el debate. El debate debe abrirlo el Congreso de la República, sin duda, debe abrirlo los colegios de contadores porque es su obligación, y el debate debe ser un debate limpio en el sentido de que tiene que partir de cierto presupuesto. ¿A dónde debe llevarnos ese debate, Oscar? Debe llevarnos a una cosa por la que yo he luchado siempre, es ¿cuál es el elemento constitucional de la contabilidad? O sea, ¿cuál es el valor constitucional que tiene la contabilidad? Y sobre la base de ese valor constitucional, lamentablemente la sentencia que resuelve el problema de la obligación de llevar NIF, ¿no? Para empresas que no cotizan en bolsa, no nos da muchos parámetros. Esa debió ser la oportunidad para hablar de la sustancia constitucional y la sentencia es muy pobre en mi perspectiva. Pero necesitamos llegar a eso. O sea, ¿cuál es el valor constitucional? Yo creo que tiene 3 elementos. Uno, definir que pueda producir, estudiar, colectar y relacionar la contabilidad privada y la contabilidad pública en el Perú. Eso es lo primero. Y autónomo en el buen sentido. Yo no tengo nada contra el director, al director actual y el anterior me caen muy bien, son personas serias, ¿no? Conozco al director actual, no directamente, pero he escuchado hablar de él. No es un problema de personas, es un problema de institución. Necesitamos una institución que esté alejada del poder político. ¿Eso qué quiere decir? Que la institución se elija como se elige el Banco Central de Reserva. O sea, una institución técnica elegida y con capacidad de dirigir la cuenta de la República. La cuenta de la República no solamente es la cuenta del sector público, es también la cuenta del sector privado. Segundo, necesitamos pensar esta relación entre la Ley General de Sociedades, los principios de contabilidad generalmente aceptados y la contabilidad. Y ver una ley marco que pueda unificar los distintos tipos, porque tenemos a la Superintendencia de Mercado de Valores, tenemos a la Superintendencia de Banca y Seguros, cada uno con una serie de normas. Necesitamos una regla general. Luego necesitamos un replanteamiento y una organización de los 4 otros elementos que te he dicho. Libros contables, comprobantes de pago, plan contable general y finalmente el tema de las normas internacionales de información financiera y su introducción al Perú. Y todo eso con un criterio llamado predictibilidad. Así como en el derecho tributario existe la posibilidad de que haya consultas institucionales de los gremios al Estado para que a través de la SUNAT nos dé su interpretación sobre las normas, necesitamos un sistema de consulta institucional que permita realmente que las personas, los contadores o las entidades le pregunten a este órgano que vamos a crear o que se debería crear, le pregunte sobre su posición y esa sería la doctrina oficial del Poder Ejecutivo, del órgano que tendríamos que seguir, ¿no? Y que la puede discutir en los tribunales si quiere. Y me olvidé una cosa, necesitamos replantear el concepto, los alcances del delito contable.
para entenderlo bien y limpiarlo de cualquier influencia ajena. Bueno, tenemos mucho por hacer, Oscar, pero bueno. Sí. Bueno, ya la hora nos va ganando. Te agradezco por el tiempo. Antes de cerrar y de darte la palabra para unas apreciaciones generales, por acá hay una pregunta en el chat. ¿Qué opina del requisito tributario de contabilizar la depreciación para hacerla deducible? No hemos hablado de ese tema, ¿no? De la relación contabilidad-tributación. Hay dos modelos, el modelo del balance doble, que es el que tenemos, y el balance único, que es el modelo que tienen otros países. Colombia empieza a tener un modelo de balance. Yo no estoy de acuerdo con eso. Las reglas, en los gastos deducibles, en la ley del impuesto a la renta hay una serie de reglas que están hechas con carácter fiscal. O sea, su idea fue control fiscal porque no teníamos suficientes elementos. Creo que hoy día hay la posibilidad de arreglar esas normas para evitar una cosa que es la disfuncionalidad entre las normas contables por donde han ido y la norma tributaria. Tenemos una cantidad de cosas porque las normas contables en materia de depreciación tienen objetivos y metodologías diferentes a las que se concibieron en la ley del impuesto a la renta. Entonces necesitamos una reforma para acercarlos y evitar lo que dice quien lo ha escrito, la posibilidad de que un contribuyente pierda un gasto por un elemento formal. Sí, esa es una reforma, pero es una reforma tributaria. No es contable porque no tiene que ver con la contabilidad en realidad. Sí, ya en otro momento quizás organicemos un evento para ver ese tema justamente de la vinculación de las normas contables y las normas tributarias, ¿no? Yo estoy atento. Cuando quieras me invitas. Sí, me has hecho recordar también un artículo ahí donde una sección, creo que fue del 2004, justamente el tema de la tributarización de la contabilidad, ¿no? Y ese es un problema de nosotros los contadores, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Bueno, ¿tú te acuerdas que hicimos una investigación, no me acuerdo en qué año, donde vimos eso, ¿no? Cómo los estados financieros habían tenido un problema de tributarización de la contabilidad, exactamente. O sea, 2011, 2012, que lo presentamos en un congreso iberoamericano. Sí, así fue. Sí, está publicado también. Sí. Habrá que retomar esas épocas, Lucho. Hay que hacerlo. Sí, hay que darse tiempo. A Luca Pachoni. Otra pregunta. Gracias por la invitación, de verdad me he sentido muy, muy cómodo. Tú sabes gracias a ti. Mucho y te tengo en gran valía por tu calidad académica y profesional y personal también. Y espero haber sido útil para los objetivos de tu programa. En todo caso, invítame cuando tú quieras, yo siempre puedo venir. No soy contador, pero a veces me gusta conversar. Bueno, me has hecho acordar que alguien puso ahí un comentario, ¿sí? En el chat, que tienes alma de contador. Sí, eso alguien lo ha puesto, no ha sido, lo comparto, pero sí. Una querida alumna me dijo un día que yo era el mejor manguita, y estoy de acuerdo, mi corazón es así, exactamente, tal cual. Bueno, a ver. Eso, lo acepto públicamente. Que no parezca el cierre, ¿verdad? Buenas noches. Teniendo en cuenta que la ley genera como principios contables a las NIF, las personas naturales con negocio, EIRL, cooperativas, etcétera, no estarían obligadas a llevar su contabilidad bajo NIF. Y frente a un hecho o concepto técnico, SUNAT se deriva a las NIF para reparos, solo serían a las empresas societarias y no a las personas naturales con negocio. Me parece una reflexión inteligentísima. Tengo dos acotaciones, así al hilo, ¿no? Porque no lo he pensado, la verdad. Pero yo he tenido problemas, pasa lo mismo, ¿saben con qué? Con los contratos asociativos, otro problema. Y el tercer problema es el que están diciendo, las personas naturales con negocio. ¿Por qué? Porque la ley, porque la ley del impuesto a la renta dicen que lleva tercera categoría, pero y se habla de llevanza de libros también en una parte de la ley, pero no se establece el método, la manera de realizarlo. Entonces, sí creo que hay que aclarar eso, estableciendo que los principios de contabilidad generalmente aceptados se aplican para todos los actos mercantiles y las actividades mercantiles. Yo creo que es así tiene que ser, salvo para las asociaciones civiles. Ahora, en las cooperativas pasa exactamente lo mismo, porque las cooperativas tienen actos cooperativos internos y tienen actos hacia afuera, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, creo que eso es una materia de reflexión. Muchísimas gracias a quien lo ha dicho, estoy de acuerdo. Me ha dado una idea, se la voy a robar y pondré pues en el programa de Oscar
diga su idea que debe desarrollar. Lo ha anotado para desarrollarlo, pero es una buena idea. De un participante, de un asistente, ¿no? No de Oscar Díaz. Sí, sí, sí. Sí, bien. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta por el chat o con el micrófono. O le damos ya el espacio al doctor Durán para el cierre, para las palabras finales. Sí, bueno. Parece que ya no hay más preguntas. Bueno, también que nos hemos pasado de la hora. Bien, Lucho, entonces te cedo la palabra para que hagas una apreciación final ya para ir cerrando. Gracias. En primer lugar, Oscar, te quiero felicitar por este espacio, porque creo que en momentos tan difíciles como lo que estamos viviendo hoy día en el Perú, con mucha gente sufriendo, con muertos, con desesperación, tener programas como el tuyo para poder seguir trabajando es un gusto y es un honor. Te felicito muchísimo y te conmino a que sigas con esto por secula seculorum. Creo que el país necesita reflexión en este momento. En segundo lugar, decirte, como ya te lo dije hace un rato, que me he sentido muy a gusto. He querido que lo que les aporte, lo que he dicho les haya aportado, si no, lo entiendo perfectamente. Y en tercer lugar, decirles que, así como en otras cosas, en la contabilidad no hay que perder la esperanza de que la podemos arreglar. Es decir, de que podemos tener un modelo contable, un derecho contable en el Bicentenario que nos dé certidumbre, que nos dé predictibilidad, que nos permita realizar nuestro trabajo con justicia y con libertad. Si a eso apoya esto, me parece muy bien, si no, también lo lamento muchísimo, pero lo he intentado. Y finalmente, una frase, Oscar, que me gusta usar, que es de la Biblia, amanecer está más cerca. Entonces, quisiera decirles que nos acompañemos todos en este momento de solidaridad y que intentemos sacar adelante el país, y creo que los contadores tienen mucho que ver con esto. Por favor, adelante, no nos desesperemos, no perdemos la esperanza que vamos a salir de esto, espero que más temprano que tarde. Muchísimas gracias, querido Oscar. No, muchas gracias a ti, Lucho, por las palabras y definitivamente por la deferencia de haber aceptado a la primera invitación en forma inmediata, ¿no? Siempre es un gusto contar con tus aportes, con tus intervenciones que son muy, muy precisas. Como te digo, en general vamos muchas veces en la misma línea. Y bueno, no sabemos diferenciar los desfases de las normas contables, de intromisión de la administración tributaria u otros aspectos, es porque nosotros mismos no nos involucramos. Entonces, esto va a salir adelante en la medida que nosotros, los futuros contadores públicos y los que ya estamos en ejercicio, nos involucremos en todo este proceso. Muchas gracias por tus intervenciones. Hay varios comentarios ahí en el chat, agradeciéndote y saludándote. Siempre es grato escucharlos, estimados seres humanos y profesores. Les envío un fuerte y cordial abrazo. Muchísimas gracias. Excelente. Felicitaciones. Y bueno, seguiríamos ahí, ¿no? Muchas gracias, Lucho, y seguiremos conversando, ¿sí? Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Adiós. ¿Sí? Gracias.